Estamos estudiando el Sermón del Monte, como ya ha dicho Pablo, y como lo vamos viendo versículo a versículo, pues ahora nos toca unos versículos del 17 al 20 del Evangelio de Mateo, del 17 al 20, que lleva por título Jesús y la ley. Jesús y la ley. Para cualquier actividad que tengamos que hacer en cuanto al Señor, hay que empezar orando y encomendándonos a Él. Así que vamos a hacer la lectura y después oraremos. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 20. No penséis, decía Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios, de los cielos, perdón. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder estar aquí juntos, alabarte, glorificarte, Señor, y aprender de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que todo lo que se ha expuesto de una manera torpe, que tú lo corrijas por medio de tu Espíritu en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, de los amigos que están con nosotros, que lo hagas adecuado, propicio, Señor, a las necesidades del corazón de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Te lo pido, Señor, con humildad, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues parece ser que en el discurso que el Señor está dando, no sabemos exactamente si fue en el mismo orden que nosotros lo tenemos, o que Mateo nos lo relata. No sabemos si el discurso fue todo seguido, todo junto. No sabemos si fueron distintos aspectos que fueron cogiendo los apóstoles para ir componiendo este discurso. De una manera o de otra, es un sermón que dio el Señor, de sus propios labios. Es algo que Él transmitió y que Él enseñó. Se juntaba la gente, dice el versículo 25 del capítulo 4 terminando, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Se juntó mucha gente. ¡Qué maravilla! El deseo y el anhelo de escuchar. El Señor no les daba otra cosa más que en aquel momento más que su palabra. Y ellos sentían ese deseo de escucharle, porque en sus palabras había autoridad, en sus palabras había vida. Y el Señor empieza a hablarle, empieza a decirles lo que hemos estado escuchando estos dos últimos domingos, sobre las bienaventuranzas, sobre lo que los cristianos debemos ser o somos. Y ahora parece que Él hace aquí un alto, una especie de paréntesis, si es que el discurso fue así, el discurso de esta manera, con este orden, y parece que el Señor hace ahí un alto para responder a una pregunta que nadie le había hecho, pero que Él, como conocedor de lo que había en los corazones de todos, sabía que estaba anidando en ellos y que se estaban haciéndose ese interrogante. Y por eso empieza diciendo, no penséis. Y alguien podría decir, pero es que alguien lo ha pensado. Sí, muchos de los que aquí están, muchos de los que lo escuchaban, podían pensar lo que Él iba a relatar ahora. Este debate o esta cuestión que el Señor está tratando aquí, lo tuvo que estar tratando desde el principio de su ministerio. Hay muchos lugares en las Escrituras en las que el Señor habla de estos personajes, diremos entre comillas, de estos legalistas, ¿verdad? Y podemos encontrar enseñanza de esto en muchos lugares respecto a lo que pensaba el Señor. Pero a mí lo que me maravilla, lo que me gusta más de todo esto, es que todo da la oportunidad de pensar en Jesús, de hablar del Señor. Aparte de que Él al final luego nos va a decir, pero yo os digo, y tenemos que prestar atención a lo que Él dice. Tenemos que abrir nuestros oídos y nuestros corazones a lo que el Señor dice. Pero antes de eso, yo quisiera hablar de la persona de Cristo, de Jesús, que es de quien me gusta hablar, de quien nos gusta hablar a los cristianos, de Jesús.
y a este crucificado, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablar de Jesús. La importancia del tema, la importancia del asunto, y más que lo que pueda decir o pueda revelarnos la palabra respecto a otras personas, es la relevancia del Señor Jesucristo, la importancia del Señor Jesucristo. Él es el que tenía palabras de vida eterna. Él es el que puede hacer algo maravilloso y eterno en nuestras vidas. Él es el que vino con gracia para buscar y salvar lo que se había perdido. Así que vamos a hablar un poquito de la importancia del tema, la importancia de hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque doctrinas equivocadas, lo hemos dicho muchas veces, en cuanto a la persona de Cristo, ponen en peligro todo el mensaje cristiano. Ponen en peligro todo el mensaje cristiano. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque el cristianismo es Cristo. Es Cristo. No es una religión, no es un modo de vida, que una serie de normas. No, el cristianismo es Cristo. Nosotros a quien seguimos es a una persona, es a Jesucristo. Y por eso tenemos que escucharle y aprender de Él cada día más, cada día más. La problemática acerca de la identidad de Jesús es decir, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? Esta problemática empezó ya desde el mismo inicio de su ministerio terrenal y dura hasta el día de hoy. Sigue existiendo el mismo problema. ¿Quién es Jesús? Jesús mismo coloca a la humanidad, a toda la humanidad, en todos los tiempos, en la disyuntiva de declarar y posicionarse, de tomar una decisión con claridad y determinación acerca de quién es Él. Es algo que todo el mundo tiene que plantearse, o debe plantearse. ¿Quién dicen los hombres? Decía el Señor. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después añadió otra pregunta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? En Mateo 16, 13. Y es curioso porque sin intención, pero el Señor no les hace la misma pregunta a aquellos discípulos en aquel momento. No les hace la misma pregunta por parte de Jesús. A unos les pregunta, o la primera pregunta es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Esto era importante. Pero enseguida Él añade, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? La primera pregunta es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pero ahora yo digo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Es como si el Señor les estuviese diciendo, ¿y vosotros que estáis en contacto conmigo siempre, todos los días, quién decís que soy yo? ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? Los que estamos todos los días, los que nos reunimos todos los domingos, los que normalmente leemos la Biblia todos, los que oramos cada día, los que le alabamos. ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Así que es la pregunta que el Señor les estaba diciendo. Y es muy importante que Jesús, a esta altura de su ministerio, pues quiera saber qué pensaban ellos acerca de Él. Pero es que este anhelo del Señor también todavía está latente. Él quiere saber qué piensas tú. ¿Qué respuesta das tú? No qué respuesta das con tus labios, sino qué respuesta sale de tu corazón de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? La respuesta a esta pregunta es decisiva. Es una respuesta trascendental. Pues la respuesta a esa pregunta va a determinar el destino final, el destino eterno de cada ser humano. Dios, en su soberanía, porque Él es soberano, Él no tiene que dar explicaciones a nadie, aunque nos ha dado algunas, pero Él no tiene por qué dar explicaciones a nadie. En su soberanía ha decretado, Él ha decidido que Cristo sea el punto central de todo, de la historia y de todo. Que Él sea el núcleo de la historia de la humanidad. Y no estoy exagerando, porque lo es. Él lo ha decidido así. El mensaje de Cristo es un mensaje cristocéntrico. Cristo dice, venid a mí. No dice, id a la calle Jovellanos, o id a otro lugar o a otra denominación. Su llamamiento es, venid a mí, que yo os haré descansar. A mí. Ese es el mensaje cristocéntrico. Todo existe. Todo se mantiene. Y en la consumación de los tiempos, todo girará en torno a Jesucristo. Le demos las vueltas que le demos. Y alguien me podría decir, bueno, Paco, ¿y esto por qué? No me lo preguntéis porque no tengo la respuesta. La única respuesta que tengo es porque Dios en su soberanía lo ha decidido así.
Dios en su soberanía ha decidido que así sea. Él es el centro, Él es el núcleo. En Él se va a determinar todo y se va a decidir todo, porque Dios lo ha decidido así. Ante aquella pregunta de ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Siempre el respondón de siempre, el respondón de turno. Pedro enseguida se levantó y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta respuesta pone fin a lo que podríamos llamar el primer trimestre de los estudios de la primera etapa de instrucción de los discípulos de Jesús. Ellos más adelante tendrían que dar respuestas al mundo. Ellos más adelante tendrían que proclamar, tendrían que declarar las maravillas y los prodigios. Y eso lo harían solamente en función y llenos del poder del Espíritu Santo. Solamente lo harían en función de la declaración y de la aceptación de lo que Pedro acababa de decir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego hay otras manifestaciones. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna, la exclusividad del Señor. Más adelante, digamos que fueron avanzando. Declararía Tomás que había llegado a la conclusión cierta, final y definitiva. Señor mío y Dios mío. Siempre es lo mismo. Todas las circunstancias que encontramos en la palabra van precedidas por quién era Jesús. ¿Quién es este? ¿Qué autoridad tiene? ¿Quién es este que se atreve a decir las cosas que está diciendo? Como ahora veremos. Muchos a lo largo de la historia han pensado que la declaración de que Jesús es Dios en toda su plenitud y de que a la vez es hombre completamente corresponde a una declaración humana. A un tiempo en el que el ser humano tuvo necesidad de reunirse ante esta demanda de quién es Jesús, empezaron a surgir muchas ideas erróneas, equivocadas, los arrianos y mucha gente que empezaban a poner en duda si Jesús era Dios, si no era Dios, qué era, si no era hombre, cuándo asumió, y consideraron oportuno hacer una serie de declaraciones. Y muchos piensan que es a partir de esas declaraciones, declaraciones institucionales con respecto a la persona de Cristo, que es cuando empezamos a pensar que Jesucristo es lo que es. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al edicto de Milán en el año 320. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al concilio de Nicea en el 325 o Caledonia en el 451. En aquellos momentos decidieron hacer una proclamación, una declaración de quién era Jesús, o sea, a la luz de la palabra. Decidieron quién era realmente Jesús. Pero nosotros sabemos que no es así. No es a partir de aquel momento en que unos hombres o un grupo de hombres decidieron que Jesús era lo que decía ser. Estamos estudiando los miércoles estos estudios que está haciendo Pablo sobre la cristología, Y allí, ya llevamos varios días, nos damos cuenta que no es lo que han decidido un grupo de hombres en un congreso o en cualquier otro lugar. No es eso. Es la misma palabra revelada la que pone de manifiesto que Jesús es Dios completo, en toda su plenitud, y Dios y hombre también en toda su plenitud, en todo su ser. El estudio del Nuevo Testamento nos va informando de hechos, señales, acontecimientos, declaraciones, milagros, una y otra vez, que van conformando la realidad de quién es Jesús, de quién es Cristo. Van conformando en nuestros corazones a la luz de lo que la palabra nos revela. Está hablándonos de su misión. Y para que no haya duda de que Dios es Dios y hombre plenamente. Cuando se habla de la Trinidad y se habla de muchas cosas en este sentido, cuando se habla de la Trinidad, no es complicado aceptar que en la Trinidad Dios es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Pero la problemática viene cuando tenemos que aceptar que en la segunda persona de la Trinidad, en Cristo Jesús, aceptar que Él es Dios también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Él es Dios y que Él es hombre. Es decir, es hombre y Dios. Teniendo en cuenta esto, ahora mismo Jesús sigue esperando que respondamos a esa pregunta cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? Nos toca ahora considerar estos 3 versículos o 4 versículos del Evangelio
de Mateo que hemos leído. Jesús y la ley. Y yo quisiera, es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, yo quisiera que aparte del asunto concreto que Jesús está hablando aquí, que ya lo aborda en muchos otros lugares del Nuevo Testamento, quisiera entresacar que el problema que tenía aquella gente, aquellas personas que estaban escuchando a Jesús, era el problema que yo estoy planteando esta mañana. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Y es lo que él está resaltando de alguna manera, como ahora veremos. ¿Quién es este? Que se atreve a hablar de esta manera, que se atreve a decir las cosas de esta manera. ¿Quién es? ¿Qué autoridad tiene este para decir estas cosas? Mirad, cuando Moisés obró aquellos milagros que obró delante de Faraón, lo que la palabra nos dice es que dijeron, es dedo de Dios, esto es dedo de Dios, como dando a entender que era la determinación de Dios. Según Éxodo 8, 19, 31, 18, fue Dios quien escribió las tablas de la ley con su dedo, él las escribió. Y curiosamente, cuando Jesús hace algunos prodigios, identificándose, y lo identifican con el dedo de Dios, según nos dice Lucas 11. Quiero esto decir y confirmar que cuando Dios dio la ley a Moisés, toda la ley, que los mandamientos que Dios le dio a Moisés, estaba la Trinidad allí reunida. No estaba Dios solo, y Jesús y el Espíritu estaban aparte. Estaba la Trinidad al completo allí. Quiero esto decir, con esto decir, que Jesús, cuando en el Sinaí se le dio la ley a Moisés, la ley de Moisés, Jesús conocía la ley. El Evangelio de Juan dice que Jesús es el Verbo hecho carne. Es la palabra de Dios hecha carne. ¿Cómo no va a estar Jesús allí? ¿Cómo no iba a conocer Jesús? ¿En quién? ¿En quién la palabra de Dios se hizo carne? En Jesús, lógicamente. Y todas las demandas y prerrogativas de la ley, el propósito de la ley, jamás en la historia, y por supuesto, nadie lo conocía mejor que él. Era su ley, que había escrito el Padre, pero estaba él allí. Era la ley de Dios y era su ley. ¿Quién podía conocer mejor la ley, la intencionalidad de la ley, el propósito de la ley, mejor que Jesús? ¿Quién podía interpretarla mejor que él? ¿Quién podía cumplirla? ¿Quién podía ampliarla y explicarla mejor que él? Dios les dio a su pueblo lo que se llama la Torá, unos 613 artículos de la ley. Eso era lo que constituía su constitución, como tenemos nosotros una constitución, una legislatura, una legislación en cuanto a todas las normas para a través y por medio de esa constitución saber cómo hemos de conducirnos obedeciéndola a todo el mundo. Por la cual el pueblo de Israel tenía que regirse. Y le dio leyes ceremoniales, y le dio leyes civiles, y le dio leyes morales. Así que Jesús tenía mucho que decir con respecto a esa ley, porque él la conocía mejor que nadie. Había sido promulgada también por él. Tenía mucho que decir y mucho que aclarar respecto de la ley a todos ellos, que parecía que la ley eran ellos. Ellos tenían la ley como si fuesen ellos, como si fuese suya. A lo largo de los años ellos fueron añadiendo, fueron ampliando más y más leyes y más segundas leyes y más segundas leyes y más segundas leyes, porque lo que estaban era interpretando y enseñando. Por eso habla aquí, dice, y los enseñe el Señor. Ellos eran los que se creyeron en la responsabilidad de enseñar, de descifrar y de aplicar aquella ley. Y ellos fueron añadiendo más artículos y más artículos y más artículos y más artículos. Aumentaron en cientos los artículos. A veces con cosas, perdónenme la expresión, estúpidas. Pero ellos se creían con la autoridad de poder hacerlo. ¿Quién es este que se atreve ahora a venir aquí a decirnos, a interpretarnos la ley, a decirnos que estamos equivocados? Por ejemplo, el sábado. El sábado no se puede trabajar. Ya estoy la ley. Pero había que especificar qué era trabajo y qué no era trabajo. Y llegaban a unos puntos, como luego ahora veremos más adelante, muy inconsistentes. Cosas que nunca dijo la ley,
Y ellos estaban dándolo como que así era. Jesús tiene poder, tiene autoridad para posicionarse por encima de las más sagradas ordenanzas del Antiguo Testamento. Dice Jesús, porque Señor del sábado es el Hijo del Hombre. No es el sábado que fue creado para Él. Él es Señor del sábado. Él es Señor de la ley. Él es Señor. Y Él no tiene por qué estar sometido, aunque lo hizo. Nos dice Mateo 12:6. Jesús es el único que puede decir, porque os fue dicho, es el único que puede decir, pero yo os digo. Tengo autoridad para eso, para deciros, yo os digo, yo os digo. ¿Quién podría ser aquel que era mayor autoridad que el decálogo de la ley, sino que Dios encarnado, Jesús mismo? En este pasaje parece que Jesús interrumpe, como he dicho, su discurso, porque sospecha lo que ellos están pensando. No penséis, dice el Señor, estáis cavilando. Él conocía lo que había en el corazón de ellos. ¿Quiénes eran estos personajes? Los escribas y los fariseos en aquel tiempo se jactaban de conocer muy bien la ley. Nosotros somos los que mejor la conocemos. Ya empezaba la primera parte del orgullo de ellos. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Todos más o menos conocemos, también se les denomina legalistas, conocemos quiénes eran los fariseos. El problema no es que estaban allí, el problema es para nosotros que han existido siempre y siguen existiendo en todas las iglesias, en todo lugar, el legalismo. Yo he escuchado en muy poco tiempo, en 2 ocasiones, he escuchado algo que no nos gusta reconocer. Lo escuchamos aquí también el domingo pasado, que no nos gusta reconocer. Y es que todos, absolutamente todos, somos un poco racistas. Ay, no, yo no. Sí, todos somos un poco racistas. Si escarbamos y si adentramos en nuestras mentes, en nuestros corazones, somos un poco racistas. Y es verdad, más o menos todos lo somos. Pues con el legalismo ocurre más o menos lo mismo. Si yo pregunto aquí y digo que levanten la mano alguien que sea legalista, no levantamos la mano a nadie, porque ninguno nos reconocemos legalistas, ninguno. Pero la verdad es que al menos, así lo creo yo, todos somos en mayor o en menor medida legalistas. Y esta es la actualidad del pasaje que nosotros acabamos de leer, porque tenemos que escuchar qué dice el Señor de este modo de pensar, para no caer yo en ese legalismo, para darme cuenta qué dice el Señor Jesús respecto a si hay alguna pizca en mi vida, con respecto a mi relación con Él y con respecto a la iglesia y a mis hermanos, en el que yo pueda mostrar que yo soy fariseo entre comillas o un legalista. Todos lo somos en cierta medida. Dicho esto, podemos decir que en aquel tiempo los fariseos, yéndonos a aquel tiempo, eran hombres que se les podía definir como que en manera alguna creían en un Dios de gracia. No creían en un Dios de gracia. Más bien, Dios para ellos era un Dios justiciero, dispuesto a castigar. Era un Dios inmisericorde. Era un Dios implacable, que castigaba a todo aquel que no cumplía con la ley. Por eso para ellos lo más importante era la ley, y estudiarla y ponerla en práctica era una de las cosas más insignificantes, en las cosas más pequeñitas. De tal manera que como para ellos la ley era tan importante, esto les estaba a ellos conformando y les estaba estructurando una forma de ser, una manera de vivir, una manera de entender cómo era su comunión con Dios. Y esto los iba, sin darse cuenta, les iba moldeando a ellos. Pero además, este carácter que estaban ellos formando con lo que para ellos significaba la ley y cumplir la ley, era con la manera con la que ellos se relacionaban con los demás. Y en las Escrituras vemos en el Nuevo Testamento cómo ellos siempre se consideraban por encima de los demás, porque ellos eran los que mejor conocían la ley, los que mejor la interpretaban y los que mejor la cumplían. No podían aceptar un Mesías lleno de gracia, no podían aceptar a un Jesús enseñando las bienaventuranzas o diciéndoles: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No podían ellos aceptar un Mesías de esa manera. Su mayor pecado, su mayor error era que ellos sí se consideraban
merecedores de los favores y de las bendiciones de Dios, porque ellos sí que cumplían con la ley. Ellos cumplían con la ley, los demás no. Y ahí venía su problema. No servían a Dios y al mismo tiempo, en la segunda parte de ese mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo, ellos lo avasallaban. Y ellos, de alguna manera, los cargaban y les ponían tremendas cargas. Ese era el error. Eso es lo que estaban haciendo mal. Precisamente por este asunto de la ley, Jesús hace estas aclaraciones. No aquí, sino en muchos otros lugares. Cuando ellos escuchan el discurso que Jesús está dando, cuando ellos escuchan lo que Jesús está diciendo en el capítulo 5, del 1 al 16, que escuchábamos el domingo pasado y el anterior, cuando ellos están allí, toda esa cantidad de gente están allí, y allí también están ellos, porque les preocupaba, ya habían oído que había un Jesús de Nazaret que estaba, a ver qué está diciendo, a ver qué predica. Ellos también estaban allí presentes. Cuando ellos ven allí y escuchan a Jesús y observan que Jesús en ningún momento, en todo su discurso, ha pronunciado ningún artículo de la ley, ni ningún mandamiento, pero sí ha hablado de gracia, sí ha hablado de misericordia, de gracia y de gracia y de gracia constantemente. Jesús hablaba con autoridad. Eso era algo que ellos no podían entender. Jesús les estaba diciendo a aquellas personas cargadas, angustiadas, amargadas, y una de sus amarguras era seguramente ver que no podían alcanzar el cumplir con todas esas demandas de Dios, que eran impotentes, que no podían de ninguna manera. Jesús les está diciendo, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos recibirán consolación, ellos recibirán la tierra por heredad, porque ellos serán saciados, ellos alcanzarán misericordia, le sigue diciendo el Señor. Ellos verán a Dios, ellos verán a Dios, serán llamados hijos de Dios. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Soy la sal y la luz del mundo. Y todo esto, ¿cómo iba calando en sus corazones y en sus mentes? Ellos pensarían, estos escribas y fariseos, estos legalistas, ¿por qué? ¿Por qué ellos van a tener todas esas bendiciones? ¿Cómo reciben todas esas bendiciones? ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Por medio del cumplimiento de qué ley? ¿Por medio del cumplimiento de la obediencia a qué ley, a qué mandamientos, a qué ordenanza? ¿Cómo te atreves a decir que ellos son todo esto? Que van a recibir todas estas bendiciones, que van a ser inmensamente felices. Bienaventurados los pobres, inmensamente felices. ¿En base a qué está este predicador diciendo estas cosas? ¿Dónde se fundamenta? ¿Cuál es el fundamento de lo que él está diciendo? No ha nombrado ningún artículo de la ley, no ha dicho nada que nos pueda hacer pensar que ellos han obedecido nada. Podemos imaginar la convulsión que esto produce en la mente de aquellos hombres que están escuchando aquello. El golpe, el bofetón que era para ellos. ¿Quién es este? Volvemos a la misma pregunta. ¿Quién eres tú que te atreves a decir estas cosas? Que estos van a recibir todas esas bendiciones de parte de Dios sin haber cumplido nada, sin haber cumplido con las demandas de la santidad de Dios. No podían aceptar que nadie pudiese alcanzar esas bendiciones de Dios, si no pasaban y cumplían con lo que ellos decían o de la manera que ellos entendían. No les cabía en su corazón ni les cabía en su mente. Jesús hasta ahora ha estado hablando del pueblo y ahora va a hablar de él. Ha dejado de decir vosotros sois y él va ahora a hablar de él. No pensáis que yo he venido para abrogar. Yo he venido, va a hablar de él. Y es lo que a mí me gusta de este pasaje, perdonadme, porque va a hablar de él. Voy a enterarme, voy a conocer mejor a Jesús en todas estas explicaciones y en otras muchas que da en el Antiguo Testamento. Va a hablar de él, se va a centrar su atención en él, en estos versículos del 17 al 20. Va a hablarles de él mismo con respecto a esa ley que para ellos era tan importante. En los tiempos de Jesús todo el pueblo reconocía en aquel tiempo el valor y la debida obediencia de la ley. Todos lo sabían.
Y también reconocían que en mayor o en menor grado, que los fariseos eran los que mejor conocían la ley, lo aceptaban así. Y les reconocían también que eran los que mejor la cumplían. Es que ellos son los que mejor la cumplen. Aquellos hombres con aquellas filacterías en la frente y en todo lugar, con aquellas vestimentas, son los que mejor conocen la ley y la cumplen. Les reconocían también que eran los que mejor la cumplían y la aceptaban. También reconocían su autoridad para aplicarla y para hacerla cumplir. Todos respetaban a los fariseos. Cuando un fariseo llegaba por la calle, todo el mundo se ponía en expectativa, ¿verdad? Incluso llegaban a aceptar que el problema no eran ellos. El problema somos nosotros, pobrecitos. Ellos sí que son santos. Ellos sí que llevan una vida de obediencia. Y yo, pobre de mí. Aceptaban, eran capaces de aceptar sobre sí mismos que ellos no estaban a la altura de los escribas y los fariseos, sino que ellos no eran capaces de obedecer la ley, pobrecito de mí, y que por tanto ellos eran judíos de segunda categoría, no alcanzaban el nivel de aquellos hombres. Habría críticos con respecto al comportamiento de los fariseos, pero nadie se atrevía a enfrentarse a ellos, nadie. Los fariseos, considerándose superiores, les imponían cargas imposibles de cumplir, imposibles de llevar, cargas, y este comportamiento Jesús lo censuró muy duramente. Y si no, leamos Mateo 23, y allí veremos lo que el Señor les dice. Porque el enfrentamiento con ellos era muy constante. En el sermón Jesús ha hablado en la bienaventuranza del carácter del cristiano. Se nos habló estos domingos pasados. Lo que debe ser, cómo debe comportarse. Y por supuesto Jesús es el mejor ejemplo. Él está diciendo, tomad ejemplo de mí, ¿verdad? Es el mejor ejemplo perfecto. Luego nos habla del testimonio cristiano. Vosotros sois, que más que ser un cargo, es una carga. Es algo que debemos aceptar, ya lo escuchamos el domingo pasado. Por lo tanto, si vosotros sois esto, debéis comportaros de acuerdo a la naturaleza y debéis comportaros de acuerdo a lo que sois. Si sois sal, cumplid vuestra misión de la sal. Si sois luz, cumplid vuestra misión de que sois luz. Por la manera de expresarse Jesús, algunos de sus oyentes estaban pensando, este es un revolucionario, este está intentando aniquilar la ley, intenta finiquitar la ley, parece que la está desautorizando, cuando no era así, porque el Señor dice aquí, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado. Esos mandamientos pequeños, y él pone el ejemplo de el punto que se pone sobre una I, y ponía el ejemplo del palito que hacemos sobre una T, lo más pequeño. No, todo se tiene que cumplir. No hay nada que se tenga que desechar. No hay nada. Lo único es la interpretación que vosotros dais. Luego Jesús habla del testimonio cristiano de cada uno. Él no quiere aniquilar, no quiere abrogar, no quiere desechar la ley. Nuestra ley, como decían ellos. Cosa que Jesús niega categóricamente. Todo se tiene que cumplir, todo se va a cumplir. Ya lo dice ahí. Este será llamado grande y dice, hasta que todo se haya cumplido. No pasará nada, todo se cumplirá. Pero Jesús tenía la explicación para esto, ¿verdad? Lo que más les preocupaba a ellos no era lo que Jesús, en el fondo, no era lo que Jesús pensaba de la ley, sino es que les estaba quitando la autoridad a ellos. Que estaba diciendo, lo que vosotros estáis haciendo no es correcto. Lo que vosotros y como lo hacéis no es correcto. Estaba quitándole la autoridad a ellos. Ellos sentían que iban a perder el estatus social que ellos tenían con respecto y por encima de todos los demás. La palabra cumplir, cuando Jesús dice, he venido a cumplir la ley, aquí es llenar, ocupar, completar por total, en todo, cumplir la ley. Y esto es lo que Jesús había hecho en todos los sentidos. Él respetaba la ley y cumplía la misma ley que ellos, pero no de la manera que ellos, aunque no con la misma motivación que ellos lo hacían. Cuando Jesús curaba a un leproso le decía, ve y preséntate al sacerdote, de acuerdo a lo que decía la ley. Jesús
nunca incumplió la ley, nunca faltó a ningún artículo de la ley, pero sí que faltaba a la interpretación que ellos daban. Un siervo del Señor, Martín John, decía: ellos estaban más interesados en detalles que en principios, en las acciones más que en los motivos. Tenían más interés en el hacer que en ser. La hipocresía era su etiqueta, y Jesús así lo definió. La hipocresía era su etiqueta. Jesús enseña y revela el sentido completo y espiritual de toda la ley. Esa misma ley que los fariseos habían materializado por su doctrina en una observancia externa, totalmente externa, no nada que saliese de su corazón, lo dice por el verso 20. Jesús ha cumplido, ha llenado por completo, ha realizado con su vida santa toda la ley. Él colma hasta lo sumo, no solo la ley, sino también todas las profecías del Antiguo Testamento. Y esto para mí es muy importante. Cuando leemos el Antiguo Testamento a la luz de la persona de Jesús y de la obra de Jesús y de la misión de Jesús, es cuando el Antiguo Testamento irradia todo su significado. Considerad el Antiguo Testamento sin tener en cuenta y sin tener presente constantemente allí la persona y la obra de Cristo, es que Él es el punto central, que Él es la referencia. Considerad el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, sin Cristo, esto es una contrariedad y es una confusión. Solo Cristo da contenido al Antiguo Testamento. Cristo es la clave, es la llave, por así decirlo, para asimilar, para descifrar, para comprender y para aprender del Antiguo Testamento. Sin Cristo, el Antiguo Testamento es vacío y sin esperanza. Ninguna esperanza, porque nuestra esperanza es Cristo, nos dice 1 de Timoteo 1:1. Nuestra esperanza es Jesús, nos dice la palabra. Así que podemos decir que Jesús ha llevado a cabo todas las profecías como Mesías prometido específicamente, especialmente por su muerte y concretamente por su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Él ha cumplido todo. Él ha sido el que ha venido a hablarnos, a manifestarnos a ese Dios de gracia. No lo hubiésemos conocido nunca de no haber sido por el Señor. Y cuando el apóstol escribe, el siervo escribe en Hebreos, capítulo 1 y verso del 1 al 4, es una lectura larga, pero nos habla de la obra de Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Sentarse me llama mucho la atención, porque podía decir que Cristo está allí, a la diestra del Padre, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó. Sentarse tenía un significado muy importante en aquel tiempo. Cuando Jesús se reunió toda esta gente, les hizo sentar. Sentarse era importante. Y Jesús se sentó después de haber hecho todo, de haber cumplido todo, de habernos revelado al Dios de gracia, de habernos hablado de una manera clara, porque el que ha visto a Dios, a Jesús, ha visto a Dios. En Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley, el culmen de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Y qué decir cuando el Evangelio de Juan, capítulo 19, nos dice que Jesús dijo: consumado es, todo está hecho, todo está cumplido, hasta lo más pequeño, lo más insignificante, todo está cumplido. Jesús ha cumplido la ley, ha cumplido los profetas, las profecías, de una manera orgánica y viva, constante, viva, como la flor cumple con el brote del tallo, y como el fruto cumple con la flor. Ha llegado a completar todo el ciclo. Ahora bien, ¿qué aplicación extraemos de estos versículos? ¿Qué enseñanza sacamos? En primer lugar, decir que todos estos problemas que tuvo Jesús en su ministerio y aún continúan existiendo, tienen su origen
¿En quién es Jesús? Vuelvo otra vez a lo mismo. Si Él tiene o no autoridad para decir lo que dijo y hacer lo que hizo. La lección que yo saco para mí en esta mañana de estos versículos, de estos 4 versículos, es: si esto es algo que corresponde a aquel tiempo, hace muchos siglos, y alguien podía decir, bueno, es que ahora no hay fariseos, ahora no hay saduceos, ahora no hay escribas, ahora esto, ¿qué actualidad puede tener esto para nosotros ahora? Tiene una actualidad tremenda, porque Cristo advierte de algo que todavía, igual que en aquel tiempo, sigue existiendo hoy. ¿Quién es Cristo? Y alrededor de todo eso están los legalistas, están los que se creen en posesión de ser los que imparten, de que sin ellos es imposible, los que imponen normas, mandamientos, y eso sigue siendo actual en la iglesia. Y al margen de que siga siendo actual en la iglesia, a mí lo que me preocupa es que si yo soy legalista, si yo estoy adoptando el mismo comportamiento de aquellos, si yo estoy estorbando como aquellos estorbaban, ni ellos entraban en el reino y estaban estorbando que otros muchos pudieran entrar. Y eso sí que me preocupa, hermanos, hermanas. Y eso sí que nos tiene que preocupar. Si yo soy un obstáculo en el camino para otros que vienen y quieren entrar en el reino de Dios. Por eso esto para mí tiene una gran enseñanza. ¿Quién es Jesús? Porque todo está alrededor de eso. Creo que aunque aquí se nombra a los legalistas, de quien verdaderamente nos está hablando en estos versículos es de Jesús y lo que Él piensa. Y es por eso que haremos bien en prestar atención a lo que Él dice. Es por eso que es de Él de donde debemos sacar una aplicación de lo que Él decía. Cristo en su primera venida, en aquella venida, no había venido para juzgar. En varias ocasiones se negó a juzgar. Quisieron que Él juzgara. Quisieron que Él interviniera en la partición de una herencia. Yo no he venido a esto. Quisieron que juzgara a una mujer pecadora y emitiera un juicio. No ha llegado mi momento. Otro día, en otra ocasión sí, pero ahora yo no he venido a juzgar a nadie. No he venido a juzgar. Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, a mí y a otros muchos. Esa era la misión primordial de Jesús en aquella primera venida. Según la palabra, algunos fariseos creyeron. Algunos de ellos creyeron, porque muchos eran sinceros. Recordemos al apóstol Pablo. Él creía que persiguiendo a los cristianos y llevándolos incluso a la muerte, estaba dando un servicio a Dios. Él era un fariseo. Y él creía que estaba dando un servicio a Dios. Y muchos creyeron. Por ejemplo, acordémonos de Nicodemo, incluso del propio apóstol Pablo, que él se definía como fariseo de fariseos, más que los demás, doblemente. Decía de sí mismo. El problema sigue presente aún hoy en día. ¿Jesús o los legalistas? Jesús o los legalistas. Y esta doble visión sigue enfrentando en muchos aspectos al mundo, a la iglesia de Cristo. Sigue existiendo ahora en la iglesia universal. Aún todavía en algunos sectores del pueblo de Israel sigue existiendo estas cosas. Voy a contar algo que leí hace tiempo y no sé si lo habréis leído vosotros. Un sábado se produjo un incendio en una vivienda en Israel. Pensaron en llamar a los bomberos, pero como era sábado, no sabían si coger un teléfono y teclear un número para llamar a los bomberos no constituiría un trabajo, porque el sábado no se puede hacer nada. Pues entonces tenemos que ir a preguntar al rabino, a ver qué dice él. El rabino tardó en deliberar si llamar a los bomberos o no era un trabajo que prohibía la ley o no. Tardó media hora y el incendio se propagó y fallecieron 2 personas. Hasta ese punto dicen que ellos son tiquismiquis con la ley. No saben si se puede comer el huevo que ha puesto una gallina en el sábado, porque la gallina había tenido que hacer un esfuerzo para poner ese huevo. No sabían si se pueden poner un anillo el sábado, porque eso es llevar un peso. ¿Y eso la ley lo aprueba? ¿Cuántos pasos tiene que andar un judío en el sábado para que no transgreda la ley?
Todas esas cosas, y fijémonos el tiempo que dedicaban ellos a descifrar todo eso. Así que aún sigue existiendo estas cosas. Los fariseos daban un valor importantísimo a los detalles insignificantes de la ley, a lo externo, a lo que se veía. Jesús fijaba la atención en el corazón y en las intenciones y en las motivaciones. Ellos eran capaces de diezmar hasta el comino. Es decir, tú le regalabas a un fariseo una bolsita con especias de comino y él iba a su casa, hacía 10 partes y cogía la parte correspondiente a esa bolsita de comino o esa porción de comino y la llevaba al templo. Diezmaba hasta el comino. Pero luego podían perfectamente, por no sé qué otros artículos, dejar que sus padres pasasen hambre. Para Jesús no bastaba con las apariencias, se trataba del corazón. Esa ley que había salido del corazón de Dios. Dice Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón. Tu corazón. Dame esa parte, porque teniendo tu corazón lo tengo todo. Y miren tus ojos por mis caminos. Ahora, ¿qué dice Jesús en el verso 20? Porque os digo, y esto es lo importante, ¿qué dice Jesús? ¿Qué me está diciendo Jesús a mí? Porque os digo, Paco, te digo, que si tu justicia no es mayor que la de estos escribas y fariseos o legalistas, no entrarás en el reino de los cielos. Y aquí sí que tenemos que meditar y considerar. Jesús les dice, si vuestra justicia, si tu justicia les está marcando a ellos la altura, el nivel del listón, a nosotros también nos está marcando el límite. Si tu justicia no es mayor que la de ellos, ten mucho cuidado, porque el peligro es grande, el peligro es grande. Más adelante en el capítulo 6 de este mismo discurso, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Hemos de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es mi justicia? Mi justicia es Jesucristo. Él ha sido hecho justicia por mí y para todos nosotros. Somos todos pecadores. No damos ninguno en la diana, en el blanco. Y esa es nuestra condición. Nunca podremos cumplir con ninguna ley, con ningún código, por muy santo que sea, que venga de parte de Dios. Ese era el motivo de la ley. Ese era el motivo de la ley. Darnos cuenta, las demandas de Dios, y la ley nos enseña que nosotros no somos capaces de cumplir esas demandas. Por muy santo que sea ese código, no podemos. No podemos. Estos intentaban por todos los medios fijarse en lo más insignificante para cumplir. Quizá les llevara algún pensamiento adecuado. Pero todo conducía a ellos y a los demás, les conducía a que no era forma de cumplir. No había manera de cumplir aquellas demandas. Porque si cumplías un 10%, ya no cumplías la ley. Se trataba de cumplir toda la ley. ¿Y quién puede cumplir toda la ley? Yo cumplo los mandamientos de Dios. Yo no mato, yo no robo. Vamos a ver, el primero, amas a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo. Bueno, siempre. Bueno, ahí no, ya el primero ya no lo cumples. Y si no cumples el primero, no puedes cumplir los demás. Y sobre todo, ¿qué decir de amar a los demás? No tenemos una justicia propia. No tenemos una justicia propia para poder cumplir con las demandas de la ley de Dios exige. En esta condición estamos todos, hermanos y hermanas. Estamos todos. Fariseos, escribas y toda la raza humana. En esta condición. Incapaces de cumplir con las demandas de Dios. El mismo Pablo, fariseo, así lo entendió, y en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, decía él. Justificados pues por la fe. ¿La fe en quién? ¿La fe en quién? En Jesucristo. Justificados pues por la fe en Jesucristo. Es la única manera de ser justificados. Es la única manera, porque Él es el único que ha cumplido. Y yo me amparo a ese cumplimiento de Jesús. En Romanos 3, 21 al 23, aquí Pablo nos lo vuelve a decir con toda claridad. ¿A dónde está apuntando Jesús? ¿A dónde está apuntando Jesús?
Vamos a leer Romanos 3, 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificando por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿La fe en quién? ¿Somos justificados en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. ¿A quién está apuntando aquí Pablo? ¿A quién está dirigiendo nuestra mirada? ¿A dónde nos está derivando la palabra? ¿A quién está señalando? ¿A quién está marcando? Lo que nos dice en el versículo 20 que hemos leído, ¿verdad? Si vuestra justicia no fuese mayor que la de ellos. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de ellos. Así que, ¿qué nos dice Jesús aquí? ¿Qué nos está enseñando? Que tengamos mucho cuidado con adoptar ciertos comportamientos como los de aquellos escribas y fariseos. Jesús nos está remitiendo a Él. Nos está diciendo que uno mayor que la ley tenemos delante, que es Jesús. Jesús ha encendido una luz roja de atención para todos. Debemos detenernos y considerar el peligro en el que estamos si no aprendemos de su palabra. Cuando en el Evangelio de Marcos, de Lucas, capítulo 18, nos pone un ejemplo, porque como hemos dicho, no solamente en aquel momento, era cuando estaba en peligro. Jesús tuvo muchos encuentros con esto. Tuvo que enseñar en muchas ocasiones respecto a esto, porque el asunto era importante. Y cuando en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, de versos 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, sabía muy bien a qué se estaba refiriendo, a unos que se consideraban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Me quedo aquí. Esta era la idea de ellos. Nosotros no somos como esos. Nosotros estamos en otro lugar más elevado. Somos más santos, somos más obedientes, somos los que tenemos derecho a la bendición. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Con cuánta insistencia, y ya termino, Jesús quiere que entendamos este asunto. Vuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos, y vuestra justicia soy yo. Así que si tenemos a Cristo, ya nuestra justicia es mayor que la de ellos, porque ellos no tenían a Jesús. Ellos no confiaban en Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no creían que Jesús tuviese ninguna autoridad para enseñar lo que enseñaba, ni que era quien decía ser. Dejar de luchar contra las demandas de Dios es lo que tenemos que hacer. Deja de luchar contra las demandas de Dios. Ríndete a Jesús. Acepta la paz que el Señor te ofrece, el reposo que el Señor te da, porque estar luchando constantemente contra esas demandas por tus propias fuerzas, por tus propios medios, es agotador. Y es por eso que Jesús dice: los que estéis trabajados y cargados, venid a mí. No dice: id a la ley, venid a mí, que yo os daré descanso. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Qué es lo que tenemos? Justificados por la fe, paz. Así que ríndete a Jesús y encontrarás la paz y el reposo que Él solo te puede ofrecer. Mirando al mundo, las doctrinas del mundo, lo que el mundo ofrece, ¿tienes paz? ¿Percibís vosotros que hay paz en el mundo, en el corazón de los hombres? Cada vez más confusión, cada vez más problemas, no hay reposo, las consultas cada vez están más llenas. ¿No nos damos cuenta de la evidencia de lo que es no tener a Jesús? Y Jesús dice: yo te voy a dar paz, mi paz, yo te voy a dar mi reposo. Yo siempre hablo de lo mismo. Intenta la opción Dios en Jesús.
Inténtalo, inténtalo. No quiere que escuches la palabra. Jesús no quiere que me escuches a mí esta mañana, ni que la leas como cualquier otro libro. Jesús quiere que sientas, como dice Pablo, que experimentes lo que el Señor está diciendo. Siéntelo en tu corazón. No tengas miedo, no tengas miedo. Siente la palabra de Dios, la palabra de Jesús en tu corazón. Deja que la palabra caiga en buen campo, en buena tierra. Prepara tu corazón. No sirve tu asistencia, ni sirven tus ofrendas, ni sirven tus oraciones, ni sirven los estudios, ni el conocimiento exhaustivo de la palabra, como lo conocían aquellos hombres. No sirve nada de eso. Si todo no es fruto de tu corazón, arrepentido y motivado por un amor auténtico a Cristo, vuelvo a repetir, si no lo has hecho, ríndete a Jesús. Él te redime de tu pecado y si no es así, todo cuanto puedas hacer no sirve para nada, como no le servía a aquellas personas. Jesús en una ocasión le dijo a uno de estos fariseos: no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos, acércate más, sin miedo, y Jesús te dará paz y reposo. Que el Señor nos bendiga.